alguien que conoce bien, no solamente Veracruz, porque es veracruzano, sino el tema de la Corte, el tema jurídico, es el doctor Jorge Moreno Collado, porque no solamente es un muy destacado constitucionalista, fue oficial mayor del Senado, integrante de la Judicatura Federal y maestro de Derecho, doctor en Derecho. ¿Cómo está, doctor? Me da gusto saludarlo. Buenas tardes, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Me da gusto saludarte. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿cómo vio el asunto? Bueno, este tema ha sido realmente una serie, una sucesión de acontecimientos infaustos, diría yo, verdaderamente atentatorios contra uno de los poderes de la Unión, que debiera estar preservado de los ataques políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que tener pues un espacio verdaderamente fuera del contexto de la lucha política, no de fuera del contexto de la realidad, porque eso es imposible, pero sí de la lucha política partidista y de los ataques infundados de los otros poderes, particularmente del Ejecutivo, que dan cauce para que no se imparta justicia con todo el sosiego que debe de darse, porque si a alguien se le puede exigir imparcialidad y se le puede exigir, por lo tanto, objetividad y mesura, esa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo tanto, respetarla en sus funciones. Una acometida como la que se ha pretendido contra la Corte, tanto desde el punto de vista verbal y de anuncios de los poderes, como estas manifestaciones grotescas del estado de mi estado, del gobernador de mi estado de Veracruz, pues resultan verdaderamente atentatorios del sentido de equilibrio que debe tener la República, con una división de poderes que funcione bien y que ha venido funcionando. Yo no quiero decir con esto tampoco que pudieron mejorarse algunas de las cuestiones que impliquen la organización del Poder Judicial, de que haya elementos para seguir garantizando los valores supremos de la justicia y otros más. Pero eso no implica que se atente contra su propia naturaleza. De tal manera, pues, de que a mí me parece verdaderamente lamentable que existan esas condiciones y, por lo tanto, pues da lugar a que haya manifestaciones de otros grupos que quieren asegurarse de que se respete al Poder Judicial, que se respete a la Suprema Corte de Justicia, y es lo que ocurrió el día de ayer y en estos acontecimientos que has estado mencionando. Dáleme una respuesta más, doctor. Yo no sé quién tenga que intervenir, pero está claro que ahí ayer tuvo que intervenir la policía capitalina para que pudieran salir estos 4 o 5 personas que estaban ahí, que han estado ahí insultando con megáfonos. Nadie los molesta cuando están haciendo eso. Hasta ayer la policía protegió su salida y yo digo, bueno, no, está bien, es correcto, es defender la libertad de expresión, que puedan estar insultando diario. Usted fue legislador, fue director general de gobierno en la Secretaría de Gobernación. ¿Habría alguna posibilidad de decir, oigan, no pueden estar insultando aquí? Digo, yo me pongo a pensar si alguien podía estar frente a la Puerta Mariana insultando al presidente, y que nadie dijera nada, ¿sí? O a las afueras del Senado insultando al presidente o a la presidenta del Senado y que nadie dijera nada. ¿Eso es válido, doctor? ¿Tiene que ver con la libertad de expresión o con permitirles, ¿no?, ser laxos en algunos momentos? Por supuesto que hay derecho de manifestaciones públicas, por supuesto, de eso no hay la menor duda. Pero la Constitución
nos pone algunas condiciones para las manifestaciones de esta naturaleza que deben de ser respetuosas, que deben de hacerse pues con comedimiento, por ejemplo, o para decirlo en términos constitucionales. El artículo 8 de la Constitución dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Por lo tanto, si no hay esta manera pacífica y respetuosa, si se invade el espacio físico y se lesiona de manera física el edificio de la Suprema Corte de Justicia, no se está cumpliendo con lo que señala el artículo 8 de la Constitución, que otorga esa libertad. Por lo tanto, tampoco nadie se puede hacer justicia por propia mano, pero quienes están obligados a velar porque eso no ocurra no es la propia Suprema Corte de Justicia, sino la autoridad de la localidad. Pues sí. O sea, la autoridad de la Ciudad de México, que tiene la obligación de preservar los espacios, los edificios, los lugares donde residen los poderes, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y del Poder Judicial, desde luego. Entonces ahí lo que ha ocurrido es una falta, es una omisión del gobierno de la ciudad para que no se mancille, para que no se ensucie, para que no se atente contra el orden que debe prevalecer en el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí está. Bueno, pues ahí está muy claro, y pues quien lo dice es un constitucionalista muy destacado, que es el doctor Jorge Moreno Collado. Doctor, siempre un privilegio platicar con usted. Igualmente, Enrique, me da mucho gusto saludarte. Esperemos de que este lamentable incidente pase ya y que volvamos a una situación verdaderamente institucional. El Poder Judicial merece el mayor de los respetos. La intromisión a sus actividades y a los atentados contra sus ministros son verdaderamente casos de preocupación, tienden puentes hacia el autoritarismo al que no deberemos de transitar ni deberemos permitir que se transite. De tal manera, pues, de que frente a muchas otras cosas que se pueden decir, ahí te dejo este punto de vista. Gracias, doctor Jorge Moreno Collado. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Pausa. Hasta